Familia, ¿cómo estás? Buenos días. Qué buena oportunidad hoy tenemos de juntos adorar al Señor, cantar. Creo que siempre que lo hacemos de forma personal, particular, tenemos buenos tiempos con Dios, pero cuando estamos así reunidos en familia es otra cosa. Pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie El desierto no es mi hogar. Esta es nuestra tercera sesión ya, y el tema de hoy es afianzando el pensamiento. No sé cómo te ha ido en estas semanas en cuanto a lo que Dios ha hablado a tu vida. Yo quiero suponer que a todos nos está como que moviendo un poquito el tapete, y espero que realmente eso esté pasando, a menos que tu experiencia con Dios esté al 100 y esto solamente esté reafirmando lo que ya estás haciendo. Bien por ti, y te animo a que te mantengas así, incluso que vayas por más. Pero para el resto de los mortales, creo que nos ha incomodado un poquito, ¿verdad? Y qué bueno que así suceda. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por este momento, por este tiempo que nos permites en torno a tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado en estas últimas semanas y por lo que seguirás hablando en las semanas por venir. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, nuestro pensamiento para todo lo que tú tengas determinado ya, que nosotros recibamos, y que no haya en ninguno de nosotros un espíritu de incredulidad, mucho menos de temor y de cobardía o de indiferencia, que pudiera ser incluso, creo que lo peor, que fuéramos indiferentes a lo que tú nos estés hablando. Así que en esta mañana disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Háblanos el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos nuestro versículo central el día de hoy en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, al menos la segunda parte del 13 y la primera parte del 14. Y quiero animarte a que lo leamos todos juntos. Ahí lo tienes en pantalla. De todas maneras, ve abriendo tu Biblia en Filipenses 3, por favor, 3:3, porque ahorita quiero que hagamos una lectura un poquito más extensa, pero nuestro verso central, de hecho, será también para nuestras semillas en casa, será versículo a partir del cual vamos a desarrollar la temática. Pero leemos todos acá Filipenses 3, 13 y 14. ¿Listos? Pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de mi carrera. Palabras de un hombre como tú y como yo, del mismo material que está hecho él o que estuvo hecho él, estamos hechos nosotros, con las mismas pasiones, las mismas debilidades, tuyas y mías, pero con una determinación a ser lo que Dios diseñó para él y hacer lo que Dios preparó hacer a través de él. Y en ese sentido no me quise hoy quedar con las ganas, por eso quiero invitarte. No está en la pantalla, pero sí abre tu Biblia ahí, en Filipenses capítulo 3, porque me gustaría que leyéramos el contexto de este que es nuestro verso central hoy, y que observáramos ahí en las palabras de Pablo el corazón de un hombre determinado a hacer y hacer lo que Dios planeó. ¿Ya estás ahí? Filipenses 3:10. No vamos a hacer ninguna observación al pasaje, solamente quiero invitarte a que lo leas, y de hecho puede ser una lectura devocional hermosa para estos días. Lo puedes leer el lunes, el martes, todos los días, reflexionar en él, pensar en él y que Dios te hable a través de esta lectura. Dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Verso 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Y esta fue parte de nuestra lectura. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial
al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y la semana pasada hablábamos un poco de esto, ¿no? De este hombre que se erige como modelo y como ejemplo y que dice, toma mi vida como modelo y como ejemplo, porque yo me he determinado a seguir adelante, a olvidar lo que pasó, a dejar atrás lo que no funcionó, lo que hice mal, pero me enfoco, me perfilo hacia lo que tengo adelante. Así que esta sea una lectura en la cual medites y reflexiones en esa semana. Vamos al tema. La semana pasada, ¿cuántos leyeron? ¿Cuántos hicieron su lectura de la semana? Levanta tu mano. Mira, bien, bien. O sea, quiero ver el vaso medio lleno, ¿no? La neta es que se pasan. La gran mayoría no lo leyó, pero bueno. Para los que sí lo hicieron, bien por ustedes. Te recuerdo, esta es una síntesis del Éxodo hebreo. Si no estás haciendo las lecturas de la semana, pues te estás perdiendo de mucho. Estás agarrando lo que te cae así nomás por arribita. No te lo pierdas. Ahí está la grabación. Para quienes hoy es su primera ocasión, pues uno de los, llamémosle inconvenientes de las series es que si llegas a la mitad, estás así como que no estoy entendiendo de qué está hablando. Ten paciencia. Cuando llegues a casa hoy por la tarde, puedes entrar a nuestra página semillaensenada.com y ahí están las enseñanzas de la semana pasada, de la antepasada, para que le agarres el hilo y el próximo domingo te integres y ya vayas como entendiendo bien en qué vamos. Pero en la lectura de la semana pasada estábamos leyendo ahí en el libro de Números. Más bien hicimos un extracto de lo que pasó ahí y te pedí que lo leyeras en la semana, en el libro de Números. 4 situaciones en que los israelitas se metieron después de haber salido de esta etapa de adaptación y Dios diciéndoles, ya se acabó, ¿verdad? El momento de aprender, el momento de estudiar, de renovar el pensamiento, es hora de levantarse y de conquistar y tomar esta tierra que les doy como herencia. Y entonces vimos que en este trayecto entre Sinaí y la frontera con Canaán, lo que sería la segunda mitad del viaje, un año y 2 meses después de que salieron de Egipto, revisamos brevemente, y ahorita lo vamos a revisar también brevemente, 4 cosas que pasaron ahí. La primera, ¿te acuerdas? Fue que los hebreos empezaron a quejar. Ya en esta etapa de conquista se quejaron porque tenían muchas privaciones. Me falta esto, me falta el otro. En Egipto teníamos esto, teníamos aquello. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dice que ahí sí ya Dios se enojó con el pueblo por esta murmuración y esta queja y dice, envió fuego y consumió a algunos de ellos. El segundo evento es que se quejaron por el maná, este alimento que Dios les daba todos los días para que se alimentaran, este rocío, ¿verdad?, que caía por las mañanas y que dejaba esta escarcha, que era un pan a través del cual ellos se nutrían y se alimentaban, y se empezaron a quejar. Y entonces Dios otra vez, dice, se molesta con ellos y entonces les dice, ahora les voy a enviar carne hasta que queden fastidiados de ella y la aborrezcan, les enviaré carne por 30 días. El tercer evento, los hermanos mayores de Moisés, Aarón y Miriam, empiezan a murmurar contra Moisés. Y Dios tampoco ya no tolera esto. Y entonces viene una lepra sobre Miriam y gracias a la intervención e intercesión de Moisés, en su misericordia Dios quita la lepra 7 días después de esta mujer, de esta su hermana. Pero el cuarto evento, y en el cual nos vamos a detener el día de hoy, es el mal reporte que una vez que los israelitas ya estaban ahí en la frontera y que Dios les dice, ahora sí, vayan y hagan un reporte, hagan un recorrido, una exploración de esta tierra que van a conquistar, regresen y traigan un informe detallado, regresan con un mal reporte, con malas noticias cuando debieron ser buenas noticias, y entonces volvemos otra vez a ver a Dios actuando de una manera distinta a como lo hizo en esta etapa de adaptación. Ya en esta etapa de conquista ya se pasaron, ya rebasaste el límite, ya has colmado mi paciencia. Cuando uno lee estas cosas, cuando leemos estas cosas, queremos hacernos a la idea de que en la vida cristiana, teniendo a Cristo como nuestro intercesor, estas cosas ya no suceden.
que Dios ya no nos somete a disciplinas como esas, que Dios ya no nos haría regresar a un desierto como lo hizo con ellos. Pero leímos, y en nuestra declaración de intenciones de la primera semana, leímos que en 1 Corintios el apóstol Pablo establece todas estas cosas que sucedieron allá en este éxodo están escritas como ejemplo para nosotros. Porque si ellos cayeron en todas estas cosas y perecieron muchos de ellos y cientos de miles de ellos quedaron tendidos en el desierto, es porque estos principios aplican para nosotros hoy también. Y a veces es lo difícil para una mente que nace, en el caso nuestro, que nace en la era de gracia, entender que Dios sigue actuando de esta forma. De esto vamos a hablar la próxima semana, porque, repito, el tema de esta serie es: el desierto no es mi hogar. Es innecesario que un creyente viva situaciones como esas, pero solos nos hemos metido y nos hemos atorado en muchas situaciones precisamente por una actitud de esclavo, volver otra vez a los mismos patrones, etc. Ahí en el reporte que ellos traen, en el capítulo 13 del libro de Números, de lo que leímos por ahí en la semana fue que Dios es quien le da a Moisés la instrucción de envía a 12 espías para que exploren la tierra. Y selecciona a Moisés a uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Hay dos personajes muy particulares de los que vamos a hablar en un momento. Pero la instrucción que Dios le da a Moisés y la instrucción que Moisés da también a estos espías es: vayan y exploren la tierra y vean cómo son sus habitantes. Si esta tierra es una tierra buena en cuanto a es un país amable, o si son de plano muy malondas. Exploren también si las ciudades que tienen son ciudades fortificadas o si están al aire libre. ¿Cómo es su gente? ¿Cómo es la tierra? ¿Es fértil o no es fértil? Traigan frutos de aquel lugar, vean si hay árboles frutales en aquel lugar. Es decir, vayan y hagan toda una exploración y realicen un reporte que nos dé una idea de qué es lo que tenemos enfrente. Y así lo hicieron. Fueron, recorrieron estos 12, recorrieron la tierra, y dice que recolectaron, para los que hicieron la lectura, higos, granadas, pero hace una observación muy particular en los racimos de uvas. ¿Te acuerdas lo que encontraron ahí? Dice que trajeron racimos de uvas que tenían que traer en 2 personas con una estaca. Te puedes imaginar el tamaño del racimo y el tamaño de las uvas. Esa era la tierra que tenían enfrente. Ahora, ¿por qué es que tienen que estar este tiempo de exploración? ¿Por qué es que tienen que entrar a esta tierra y explorarla antes de conquistarla? Quiero darte, y eso es obviamente una suposición de mi parte, no lo tomes como, esto es el propósito de Dios. Yo no estaba ahí cuando Dios los mandó, ni sé tampoco cuál es la intención de Dios al mandarlos, pero quiero suponer que había una intención de parte de Dios de enviar a estos 2 espías. Creo que en este propósito observo 4 posibles razones por las cuales Dios envió a estos espías. La primera es crear en ellos una conciencia, prepararlos, probarlos y generar en ellos una convicción. Ahí los tienes. Si los quieres tomar una foto o simplemente ir tomando notas, porque me gustaría que lo observaras y lo pudiéramos aplicar a nuestra propia experiencia. Dios había actuado desde Egipto en la vida del pueblo de Israel cuando entró con obras poderosas, cuando les liberó. En ese año que estuvieron ahí en Sinaí, Dios estuvo con ellos, les instruyó, trabajó en su manera de pensar, etc. Ahora están parados a la entrada de esta tierra prometida, y entonces en este propósito de enviarles, ¿cuál es la idea? De generar en ellos conciencia. Creo yo, es que ellos pudieran ver, pisar, tocar, sentir lo que era para ellos. Lo que había sido un sueño de tal vez de toda una vida. Lo que había sido tal vez la ilusión cuando ellos estuvieron en Egipto como esclavos. Que si algún día tuviéramos la libertad. Si algún día pudiéramos gozar de tener nuestra propia tierra. La tierra que Dios juró a nuestros padres Abraham,
Isaac, Jacob. ¿Cuándo pudiera ser el día? En esta exploración ellos ya estaban parados ahí. Y creo también que era la finalidad de motivarlos, de inspirarlos. Hey, ya llegaron, ya estás aquí. Cuando pensaba en esto, cuando reflexionaba en esto, me hice la pregunta y quiero transmitir también esa misma pregunta a ti. Si es que en estos días ya Dios te ha mostrado cuál es la tierra que tienes que conquistar. ¿Qué es eso por lo que necesitas ir? Ya sea en tu vida personal, ya sea en lo que Dios quiere hacer a través de ti, aquellas cosas que hemos dejado pendientes en Dios, aquellas cosas que hemos dejado pendientes en el trato de Dios con nosotros. ¿Cuántos pendientes no tenemos con Dios? Yo creo que más de uno, más de algo que en nuestra vida se quedó atorado tiempo atrás. El fin de que podamos ver o que Dios nos esté mostrando. Yo espero de verdad que estos días Dios te esté mostrando qué es en dónde estás atorado, dónde estamos atorados. Y sabes, si lo has podido ver, si has podido identificar, híjole, sí, creo que en esto, creo que en esto y creo que en esto. Ayer alguien me dijo que sí, Dios le ha estado mostrando en qué cosas ha estado atorada. Y digo, yo me quedé contento porque qué bueno que estamos recibiendo eso de parte de Dios, no para desanimarnos, no para frustrarnos, no para darnos con el látigo en la espalda, sino es como entrar a esta tierra que no hemos explorado, que no hemos conquistado, pero que ya la podemos ver. Sé qué es lo que tengo que ser y lo que tengo que hacer en Dios para su reino, para su gloria. Y espero que eso nos esté motivando, nos esté inspirando. Te hago una pregunta, si es que ya lo estás viendo, no como una realidad hoy, pero sí como algo que tienes ya enfrente. Si eso que tienes enfrente, si eso que Dios te ha mostrado, te motiva a verte diferente a ti mismo en poco tiempo. Y los grillos dicen, amén. ¿No te motiva el pensar de ti mismo que serías una persona distinta a la que eres hoy, hablando como creyente, como hijo de Dios? Lo tenemos enfrente, pero si lo ves como algo inalcanzable, como te dije en la primera sesión, como una utopía de la vida cristiana que puede aplicar tal vez a otros, pero no a ti o no a mí, ya estamos entonces en nuestra mente, ya estamos otra vez volviendo a la misma esclavitud de, sí suena muy bonito, pero no creo honestamente. Eso es hacer conciencia. El segundo propósito que tal vez pudiera estar ahí al enviar a estos 2 espías es prepararlos. Es cómo lo vamos a hacer, qué estrategias vamos a utilizar, cómo nos vamos a organizar. Porque ya estaban ahí parados a la puerta de esta nueva tierra. Pero la pregunta seguramente que se hicieron todos, que se hizo incluso Moisés mismo, bueno, ¿por dónde empezamos, no? ¿O qué es lo que hay allá? ¿A qué me voy a enfrentar? O sea, sí le atoro, pensaría Moisés, pero ¿qué es lo que hay? Y en esta preparación, y si es que tú ya comenzaste a ver lo que Dios está pidiendo o esperando de ti, la pregunta es, ¿qué cambios estás haciendo hoy para que eso suceda? ¿Qué ajustes estás haciendo en tu propia vida? Porque si al día de hoy ya llevamos 2 semanas en esto, no has hecho ni un cambio solamente, te urjo ¿es correcto decir te urjo? No, ¿verdad? Ya que no es correcto, ¿va? Pero vi 2, 3 como que no, como que tal vez sí, es que el pastor diciendo que tal vez entonces sí. No, pues igual y ni existe la palabra, pero ándale, gracias. No, tienes la urgencia, no, o sea, te insto. Esto ya sabía, nada más era para despertar a los que están durmiendo. Sí, te insto. ¿A qué te insto? Se me fue el rollo. Exacto, a que comiences a hacer ajustes y cambios en tu vida. Porque si seguimos viviendo como hasta ahora, esperando que los cambios vengan así como, pues ok Señor, aquí estoy, haz todos los cambios que quieras hacer. ¿Sabes qué cambios van a pasar en tu vida?
Ninguno. Porque si el día de hoy no ha pasado nada relevante en tu vida, ¿por qué esperas que algo relevante suceda simplemente porque ahora estás escuchando algo pues, que te está motivando, que te está animando? Pero si no hay en ti y no hay en mí la decisión de hacer ajustes y cambios en la forma en la que estamos viviendo para Dios, pues entonces va a entrar enero y va a entrar el enero del 27 y del 28 y vamos a seguir en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas, y vas a llegar a tus 40 años, a tus 50, a tus 60, a tus 70, o vas a llegar ya a las puertas de la muerte y vas a decir, pues un día de estos allá en la gloria Dios va a cumplir su promesa en mí. Olvídate. Son para hoy. Son para hoy. ¿Estás organizando tu vida para alcanzar lo que tienes por delante? Y esto me hace recordar el pasaje que leímos, ¿no? Pablo dice, me olvido de lo que está atrás y me enfoco en lo que tengo delante. Me aplico en lo que tengo adelante. Observa en este hombre, Pablo, no deja las cosas a la casualidad. No deja las cosas en, ay, pues yo ya lo oré y solamente tengo que esperar. En tercer lugar, en este propósito de enviar a estos 2 espías, es la prueba. Probar el corazón. Probar si su determinación para hacer y hacer lo que Dios tenía para ellos era genuino o no. Es como, quiero ver si realmente lo vas a hacer. Vayan y exploren la tierra. Quiero probar tu corazón. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios no sabía cómo iban a regresar estos 12 espías, cada uno con su reporte? Todos sabemos que una de las cualidades de Dios es que es omnisciente. Lo sabe absolutamente todo y nada le sorprende. Pero probar el corazón para ellos era para que cada uno de estos espías se diera cuenta qué es lo que había dentro de ellos. Te pregunto, ¿cómo crees que salieron los 12 cuando fueron enviados a explorar la tierra? ¿Con qué actitud salieron? Imagínate tú, piensa tú, supón. ¿Verdad? Ya, acuérdate, ya habían visto 3 ocasiones a Dios ya molesto por la actitud de ellos, entonces seguramente llevan con toda la pila de sí, vamos, órale, le vamos a entrar, como tal vez muchos de nosotros estamos, sí le voy a entrar, voy a ser el hombre que Dios espera de mí a partir de este 26, nada más que se cumplan estos 40 días, ¿no? Ahí la llevamos, ya vamos en el creo que 18, me quedan 22 días para alivianarme, o sea que todavía se puede, que ni Navidad ni Año Nuevo me distraiga, ni los tamales, ni nada me va a distraer para perfilarme hacia lo que Dios tiene para mí. Está bien. Pero para ellos esta exploración fue una prueba en sus corazones. Y yo sí creo, fíjate, digo, no sé tú, pero yo te hablo de mí, que estos días, estas semanas, son una prueba para nosotros. Cómo nuestro corazón está respondiendo o cómo nuestro corazón no está respondiendo. Tal vez tu corazón no está respondiendo todavía, pero bueno, no se han acabado. Esta serie no se ha terminado. Todavía tenemos unas semanitas por delante. Y yo la verdad sí me estoy tomando esto en serio de orar por ti. Que Dios traiga a nuestras vidas entendimiento. Porque no podemos vivir atorados. Yo tengo en el número de años, 41 tengo ya. Y sabes, a lo largo de la vida cristiana, porque sí tengo en la iglesia toda la vida, yo sí me he preguntado por qué hay tantos de nosotros atorados a pesar de tener 5, 10, 20, 50 años en Cristo y atorados con las mismas cosas. Le decía a alguien esta semana, ¿sabes? Para muchos la vida cristiana es simplemente cambiar de credo. Antes era de tal religión o incluso era cristiano, pero era con otro credo, ¿verdad? Creíamos otras cosas. Vamos modificando nuestros credos, pero nuestras vidas siguen exactamente iguales. Y pensamos que por modificar el credo, por modificar la manera en la que percibimos a Dios, la iglesia, la vida cristiana, por modificarlo aquí, ya hemos avanzado. ¿Y sabes qué? Si solamente se modifica mi manera de pensar en cuanto a la vida cristiana, pero no modifica mi vida,
lo que soy en Dios y lo que soy para Dios, no me sirve absolutamente de nada. Puedes tener la mejor teología, puedes tener lo mejor de lo mejor en cuanto a la información, pero si no afecta tu manera de vivir, mi manera de vivir, no sirve absolutamente de nada. Así que la tercera razón, creo yo, supongo yo, por la cual los espías fueron, es para ver si había en ellos realmente la determinación de conquistar. Saber qué tan determinados estaban a tomar esa tierra. Te pregunto, ¿estás determinado o no estás determinado? Ya no contestes, no levantes la mano, ni muevas la cara, no hagas muecas, contéstate a ti mismo. ¿Estás completamente determinado a ser diferente? La cuarta es generar en ellos convicción. Generar en ellos una convicción. ¿Cuánto duró la exploración? Para los que leyeron, para los 10 que leyeron, ¿cuánto duró la exploración? 40 días. ¿Te acuerdas? La primera semana hablamos de esos procesos de 40 días. Van a regresar 40 años al desierto. Moisés ayunó 40 días cuando estuvo en el monte. 40 días para todo. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Fue tentado 40 días también para ser lleno del Espíritu de Dios y comenzar la obra, etcétera. Hablamos de los procesos de 40 días. Por eso esta serie, curiosamente, nos da los 40 días antes de terminar este año. Y el Señor los mandó a explorar la tierra por 40 días. ¿Por qué? Porque es el tiempo necesario para afianzar el pensamiento de vencedor, de libre, de conquistador. Acuérdate de dónde venían: de esclavitud, sin tierra. Esos 40 días que pasaron ahí recorriendo la tierra eran lo suficientes para que regresaran convencidos de que esa tierra ya era suya. Uno de los eventos que me llama la atención en cuanto a estos procesos de 40 días, y espero que esto te lo tengas ya siempre presente, es cuando, ¿te acuerdas de Goliat? Bueno, esa sí debes saber la historia, ¿verdad? De David y Goliat. La onda, la piedrita, todo lo que nos contaron para los de escuela dominical, esa historia no puede fallar. Pero hay un elemento bien interesante ahí en 1 Samuel 17, 16, que está aquí en la pantalla. Fíjate lo que dice: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo, es decir, Goliat, se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Esa historia me encanta por lo siguiente, y yo te animo a que si lees la historia completa ahí en esa porción, te des cuenta que David, él estaba ya cuidando las ovejas. Su papá le dice: ve allá con tus hermanos que están al frente de guerra, llévales pan, llévales queso. David no estuvo escuchando lo que Goliat durante 40 días estuvo hablando en contra del pueblo de Israel. Si alguno de ustedes sale en contra mía y me vence, nosotros los filisteos les vamos a servir. En la mañana y en la tarde lo mismo. Entonces llega David en el día 40, curiosamente, y entonces nota que todos, incluidos sus hermanos, están atemorizados, porque cada vez que este paladín filisteo salía, dice que todos se atemorizaban, porque era un hombre gigante, era un guerrero. Y entonces aquel que no fue dominado en su mente. Por eso creo que en el pueblo de Israel los 40 días fueron suficientes para dominarlos acá. Para nadie atreverse ni siquiera a decir: pues yo voy. Ni siquiera Saúl, el rey, que era, dice la Escritura, el más alto de todos en Israel. Ni siquiera él se animó a salir contra Goliat. Pero David no había escuchado esas cosas. Por lo tanto, cuando llega y pregunta: bueno, ¿y este qué se cree? ¿Te acuerdas? Esa historia es increíble. ¿Quién es este que desafía al ejército del Dios viviente? No, pues échate el ejército del Dios viviente, ¿no? Qué vergüenza. Todos atemorizados, pero David lo ve desde una perspectiva distinta. Y bueno, ya conoces el resto de la historia, y si no la conoces, 1 Samuel capítulo 17, es una historia que debes de saber. Durante 40 días, ¿cómo va nuestro proceso de cambio? Yo espero que vaya bien. Bueno, esa es la expectativa.
Lo que te acabo de plantear es la expectativa que Dios tenía con los espías. Vayan, exploren, regresen. Pero vamos a la realidad, y cualquier parecido, ahora sí que con la realidad, acuérdate, es mera. No te sabes la Biblia, pero los dichos, eso me gusta que te lo sepas bien. Bueno, ¿cuál es el reporte que ellos traen? Dijeron, es un país que sobreabunda en riqueza. Es un país que fluye la leche y la miel. Es una manera de describir poéticamente que ahí todo lo que plantes, todo crece. Que es una tierra fértil, que es una tierra de arroyos, que es una tierra de ríos, que es una tierra que produce. Y estaban obviamente llegando con la evidencia, con este racimo de uvas, con estos higos, con estas granadas. Dijeron, es una tierra increíble, extraordinaria. Es cierto, lo que Dios nos dijo que esta tierra es cierto. Pero si leíste detenidamente el capítulo 13, el verso 28, ¿con qué crees que comienza? Con un pero o un sin embargo. Y es como si dijéramos, sí, la vida cristiana, ¿cómo es la vida cristiana? Y yo les preguntara aquí, o nos preguntáramos, ¿cómo debe ser la vida cristiana? Todos describiríamos algo así. Es una vida de victoria, es una vida de bendición, es una vida de conquista, bla, 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 bla. Pero sin embargo, pero hay un problema, dijeron ellos. El pueblo que está ahí es un pueblo poderoso, las ciudades son grandes y son fortificadas, y es una tierra de gigantes y de gente que es feroz para la batalla. Todos los pueblos descritos ahí en el capítulo 13 eran reconocidos porque eran pueblos feroces. No creas que llegaron a una tierra pacífica, llegaron a una tierra donde los habitantes estaban acostumbrados a la espada, a la sangre. Y llega un pueblo que viene saliendo de la esclavitud, y cuando vio ese escenario, vuelve a surgir en ellos la mente de esclavo. Y es como cuando tú y yo estamos con todo el ánimo de sí, voy a recibir las bendiciones de Dios, quiero todas las bendiciones que Dios tiene para mí, pero cuando sé que me van a costar, pues hay como que ya no es tan agradable. Hay un cuento que se le atribuye a Jorge Bucay, el cuento del elefante encadenado. El cuento del elefante encadenado es una metáfora del condicionamiento en el pensamiento de una persona debido a experiencias o a situaciones del pasado. Y ahí en el cuento, ¿verdad?, describe un niño que va al circo y observa en el circo que hay un elefante grande con una cadena atada a su pata, pero que solamente es sostenida esta cadena por una pequeña estaca clavada en la tierra. Y entonces el niño le pregunta a su padre, ¿por qué el elefante no se libera? Si es un animal muy fuerte y la estaca es algo muy frágil. Y entonces el papá le cuenta al niño, bueno, lo que pasa es que este elefantito desde que era bebé se le habituó a esta estaca. De bebé no podía remover esa estaca porque era apenas un cachorro. ¿Sí es cachorro correcto para elefante? Si no, ahí me dicen. Nadie sabe, perfecto, ninguno sabemos. El teléfono, no, ahí déjenlo, no importa tanto. Este pequeñuelo, Bambi. No, ese es Dumbo, ¿verdad? Me eché a perder el cuento, mano. José Juan lo diría con exactitud, pues es fan de Disney, ¿verdad? Pero entonces, cuando el elefante, conforme va creciendo, la estaca sigue siendo la misma. Pero él en su mente, o en su cabeza, supone que no puede removerla, y entonces lo único que hacen cuando ya es adulto simplemente es con la misma estaca y el elefante está condicionado.
Cuando estaba yo reflexionando en esta historia, hoy ando muy raro con las palabras, ¿verdad? Historita. Me acordé de nuestra perrita. En casa tenemos una chihuahuita, así de este tamañito. Ella llegó a casa hace como 9 años y al año más o menos, pues ella obviamente ella fue nuestra primera mascota en la casa, se sentía ama y señora del hogar. Y compramos 2 cachorritas de pastor alemán. Cuando llegaron estas 2 cachorritas, ya te imaginas la chihuahua, ¿no? Dominando. Y las otras. Pero al cabo de los 3 meses, estas pastorcitas, de repente ya eran unos monstruitos alemanes, ¿no? Y al año ya ni te digo. Bueno, estuvieron con nosotros, una de ellas estuvo con nosotros 5 años y la otra estuvo con nosotros hace, 8 años. Recordarás, te platiqué que la dormimos hace 4 meses más o menos. Pero a pesar de que llegaron a ser adultas, las pastorcitas, ¿quién crees que era la ama y señora? ¿Por qué? Pues aplicamos el mismo principio. Desde pequeñas estuvieron condicionadas a que aquella chiquita era la patrona, era la jefa, no le podías alegar. Entonces la otra salía y les ladraba y las otras se podían comer una vaca, pero ante la chihuahuita se cuadraban. Apliquemos esto a nuestra experiencia. El pueblo de Israel regresa con un reporte de lo que tenemos allá, lo que hay allá, no podemos contra eso. Es un sueño que no se va a lograr, es algo que no voy a poder alcanzar. Y entonces regreso nuevamente a pensar como esclavo. Si creemos que somos incapaces, aunque no lo seamos, entonces ya perdimos aún antes de pelear. La exploración fue una prueba no superada. En el capítulo 13, los versos 31 al 33, quiero que observes ahí. Para quienes ya hicieron la lectura ya pasaste por ahí, pero para quienes no, quiero que observes aquí la mente de esclavo volviendo otra vez a resurgir en 10 de estos 2 espías. Dice el verso 31, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Había hasta gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Luego en el capítulo 14, verso 1 al 4, dice: entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, dice el verso 4, conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Ahora, déjame decirte algo. Hay cierta verdad en la percepción que ellos tienen de sí mismos. ¿En qué sentido? Cuando dijeron no podemos, ¿era cierto o falso? Era cierto. Humanamente hablando, es cierto. Humanamente hablando, cuando piensas en lo que Dios quiere de ti, espera de ti y lo que tú hagas para su reino y para su gloria, humanamente hablando, no podemos. El apóstol Pablo en una de sus epístolas dice: ¿quién es capaz para todas estas cosas? Dice, pero nuestra capacidad viene de Dios. Cuando dijo son más fuertes que nosotros, ¿sabes qué? Creo que sí eran más fuertes que ellos. ¿Cómo crees que crece un esclavo durante toda su vida en cuanto a su nutrición? Débil. Esta gente vivía en una tierra que fluía leche y miel.
Obviamente humanamente hablando, eran más fuertes que los israelitas. Eso lo podemos deducir creo que fácilmente. Y en la percepción que ellos tenían, dice, nos sentíamos como saltamontes, dice, y así nos miraban ellos. Quiere decir que realmente era una tierra de gigantes. En lo que no hay verdad es en lo que describen en el capítulo 14, cuando dicen hubiéramos muerto en Egipto o incluso en el desierto, porque el Señor nos está llevando, dice, a esta tierra solo para que muramos en batalla. ¿Esa declaración es cierta? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que está exponiendo el pueblo aquí? Bueno, el problema de fondo, y creo que con esto ya estamos como llegando al meollo del asunto. Al meollo en el asunto también de cuál es nuestro problema de no alcanzar lo que Dios tiene para ti y a través de ti. Es la desconfianza en Dios, la falta de fe en Dios. Verso 11 del capítulo 14, después de que el pueblo comienza en esta queja y de mejor nos regresamos, mejor levantamos otro líder nuevo, capítulo 14, verso 11, dice, el Señor le dijo a Moisés, observa lo que Dios le dijo a Moisés aquí, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Aquí hay un asunto más de fondo, No es solamente cómo me percibo a mí mismo, no es solamente cómo observo yo mis propias limitaciones o mi incapacidad. Porque si la palabra de Dios, o si Dios en su palabra me dice que la vida en Él, la vida en Cristo es una vida victoriosa, pero en la práctica para mí es diferente porque yo no estoy creyendo eso que aplique para mí, entonces el problema no es mi debilidad, no es el no puedo. El problema para mí es entonces creo que Dios no puede hacer lo que dice que supuestamente puede hacer en mí. Y eso es todavía más grave. Ojalá que todo se limitara a tengo desconfianza de mí, soy débil. Eso no importa, eso lo puedes poner delante de Dios, Señor, soy débil. Como el niño del tambor, ¿verdad? No tengo nada más que un humilde tambor, ¿no? No tengo nada como el niño de los panes y los peces, lo único que hay es 5 panecitos y 2 peces. Ese no es el problema. El problema es mi desconfianza, mi falta de fe en lo que Dios dice. Esa es la raíz del problema. Por eso Dios pregunta, ¿nunca me van a creer a pesar de todo lo que hice cuando los liberé de Egipto y lo que he hecho en el desierto en todos estos 14 meses? En Deuteronomio, capítulo 1, verso 31 al 33, acuérdate, en Deuteronomio Moisés está hablando de todas estas cosas, pero ya en retrospectiva, 40 años después. Dice, también ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto. Igual dice que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar, obviamente hablándoles de pararse ahí a la entrada de la tierra de Canaán. Dice, pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios. Quien va delante de ustedes, observa esto, me encanta, y sobre todo como lo dice la NTV, buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Dios como Padre amoroso, buscando el mejor lugar para nosotros, pero nosotros empeñados en desconfiar, en atribuir mentira a Dios, falsedad a Dios. ¿Sabes? Conquistar y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, en nosotros, para su reino y para su gloria, no descansa en nuestra posibilidad, no descansa en nuestra capacidad. Lo cantamos hace ratito. Yo estuve reflexionando en las 2 canciones que hablan acerca de esto. Descansamos y confiamos en el poder de Dios, en lo que Dios hace en nosotros por su Espíritu Santo.
Las declaraciones de Pablo de victoria en el Nuevo Testamento, obsérvalas, nunca están separadas de en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos en Cristo la victoria por medio de aquel que nos amó. Siempre está asociada la conquista y la victoria en el reino de Dios a Cristo en nosotros. Juan capítulo 15, Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen unidos a mí, van a dar mucho fruto, pero separados de mí, no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Por eso te decía la primera sesión, no es una plática motivacional, es una exhortación para nosotros. Que si no hemos logrado, que si no hemos alcanzado, que no somos los hombres y mujeres que Dios espera de nosotros, es porque no estamos realmente viviendo la plenitud de vida en Cristo que la Escritura nos presenta, que la Escritura nos ofrece. Es en Cristo, es en su poder, es en su fuerza, es por su Espíritu. Ahora vamos rápidamente a regresar un poquito a la historia. Vamos a darle un giro a esto. Dentro de los 12 espías había dos muy particulares, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Ahora, en el capítulo 13, en los versos del 4 al 15, ahí están detallados el nombre de cada uno de estos 12 espías. Y entre ellos está Oseas y está Caleb. Es interesante lo que dice el verso 16, si no me equivoco. Dice, sí, es el verso 16. Dice: estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. Pero hay algo ahí entre paréntesis interesante. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. ¿Por qué le cambian el nombre a Oseas? Bueno, el nombre Oseas, Oshea, significa salvador o libertador. Veremos más adelante, una o dos sesiones más, precisamente es Josué quien toma el lugar de Moisés y quien reparte la tierra, quien lleva al pueblo de Israel ya en esta segunda etapa, porque aún a Moisés, como veremos lastimosamente la próxima semana, pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida también. Con todo y ser el patriarca, con todo y ser el líder, se quedó fuera. Así que eso lo subrayaremos como algo que tenemos que tener en cuenta. Pero Josué tomaría su lugar. Y antes de que entren a explorar la tierra, Moisés le dice a Josué, a Oseas más bien: Oseas, tu nombre es salvación o libertador, pero ya no te vas a llamar así. Te vas a llamar de aquí en adelante Josué, que es Yehoshua, que es el mismo Oseas, pero se le antecede ahí el nombre de Dios, porque Dios o Yahvé es salvación. ¿Qué hay detrás de todo esto? No vas a ir a la batalla en tu fuerza. No eres tú quien va a lograrlo. Es Dios a través de ti. Y es Dios en ti. Y es Dios contigo. Y es súper interesante porque Moisés es figura del Cristo que liberta de Egipto. Pero Josué es figura del Cristo que nos lleva a conquistar. Cristo nos liberó, pero también es Cristo quien nos guía a pelear. Ya llegaremos a Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque viene el día malo. Viene el día malo y necesitas toda la armadura de Dios para pelear. Hablaremos de eso la próxima semana. Bueno, salen los 12 y lees ahí que 10, con la excepción de Josué y de Caleb, traen este informe trágico del cual ya hablamos, pero quiero que observes la actitud de Caleb. Ya con esto vamos a ir aterrizando. Observa la actitud de Caleb, porque con esto nos vamos a ir hoy. Dice el capítulo 13, verso 30 de Números: pero Caleb, mientras aquellos están diciendo es una tierra llena de gigantes, etcétera, etcétera, Caleb dice, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. ¿Y qué fue lo que dijo? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. ¿Lo leemos otra vez? Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistar. Mientras 10 espías pesimistas, amarillistas, negativos,
esclavos en su mente, derrotados sin siquiera pelear, viendo el vaso medio vacío, están hablando y están contagiando cada uno de ellos a sus propias tribus, y toda la gente se está entrando en pánico. Caleb levanta la mano. Y sabes, es que te lo dije, no sé si la semana pasada o la antepasada, pero te decía, el título de esta serie lo tomé de Caleb. Para mí es como Caleb hablando desde el principio. Yo no tengo que estar en el desierto, yo no vine a morir en el desierto. Yo vengo por lo que Dios me prometió. A mí Dios me habla de una tierra que fluye leche y miel, y esa es la que yo quiero. Y comienzas a ver aquí por primera vez este hombre que levanta la mano y dice, no, hay que entrar. Está tratando de animar al pueblo. Está tratando de decir, sí se puede. La vida cristiana sí es así como lo dice, como está escrito. Pero cuando él levanta la voz, el pueblo se contagia uno a otro, a otro, a otro, con el mismo pensamiento: regresemos a Egipto, regresemos a Egipto, regresemos a Egipto. Ahora quiero que observes a Josué y a Caleb nuevamente, después de que el pueblo, ahí al principio del capítulo 14, cuando están ellos ya diciendo, no, vamos a regresarnos. Fíjate en el verso 6, dice, dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, dice, se rasgaron la ropa. Es señal como de desesperación, de tristeza, no puede ser que estemos pensando de esta forma. Y dijeron a todo el pueblo de Israel, quiero que observes la perspectiva tan diferente de estos dos, y espero que nos vayamos inclinando para allá. Vamos inclinando para allá. Dice, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no tengan miedo al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Si eso no te inspira, si eso no te motiva, si eso no te anima a ser el hombre y la mujer que Dios espera de ti, nada lo va a hacer, honestamente. Creo que nada lo va a hacer. Lo más lamentable en todo esto, ¿sabes qué fue? Que cuando ellos están diciendo esto de sí se puede, es una tierra maravillosa, nos los echamos, pero nos los echamos en el plato de volada, porque Dios está con nosotros. No porque seamos más fuertes, no porque seamos capaces. Dios está con nosotros. Ellos no tienen protección, nosotros sí tenemos. ¿Sabes qué hizo el pueblo? Quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Verso 10. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Dice, entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Si Dios no intercede, sí se los echan al plato. Sí se los echan al plato. Y es increíble, porque creo yo, y con esto casi termino, que nosotros estamos en esta etapa de nuestra vida en un punto de inflexión. Si a partir de todo lo que Dios ha estado hablando estas semanas decidimos seguir atorados, ¿sabes qué? Muchos de ustedes, de verdad, te lo digo y te lo digo con pesar, si no te pones las pilas ahorita, te vas a ir al desierto. No vas a perder tu salvación. Espero que no digas, bueno, al menos, qué mentalidad de esclavo, de verdad, tendrías si piensas de esa manera. Pero vas a regresar a tu desierto y ahí te vas a morir. He conocido en mi vida, y tú también has conocido en tu vida, más de un cristiano que muere en el desierto. ¿Qué quiero decir con esto? Infructuoso. Infructuoso. Salvo por la pura gracia de Dios. Salvo por la pura gracia de Dios, pero infructuoso.
El apóstol Pablo, cuando habla de esto, lo revisamos en nuestra semilla en casa estos días, y me voy a distraer un poquito, pero aguanta. Haz de cuenta que es una serie de 10 episodios en Netflix y dices, pues me la voy a aventar de una vez toda. Yo sé que muchos han hecho eso, de que se avienta toda la noche una serie. Bueno, déjame regresar. Ya. Pablo dice que cuando estemos delante de Dios, dice que nuestras obras serán probadas. Dice, si uno de ustedes edificó con oro, plata o piedras preciosas, dice, la obra de este será pasada como por fuego. Dice, pero si alguno edificó con madera, con heno y hojarasca, obviamente productos altamente flamables, dice, también su obra será probada por fuego. Dice, pero pasará una gran vergüenza. Y entonces yo siempre que ilustro esta escena, pues así me la imagino yo, y ahí me disculpas, pero yo sí me imagino que vamos a llegar como con una maqueta, como con las que llegabas en la primaria o en la secundaria, ¿no? Vas a llegar con tu maqueta, eso es lo que hiciste para el reino de los cielos, para la gloria de Dios, o lo que Dios hizo en tu vida, cómo edificaste tu propia vida y tú como instrumento en las manos de Dios. Y llegas con tu maqueta allá, y si tu maqueta es de piedras preciosas, oro, plata, ¿qué sucede con esos elementos cuando los pasas por el horno? Como por estos escáneres de aeropuerto, yo así me imagino que voy a llegar. Ponga su maqueta aquí, joven. También ponga su celular, póngalo ahí. Ponga su maquetita. Y entonces entra y aquí hay un fuego así de... Si edificamos nuestra vida con esos materiales, eso va a salir más brillante, más puro. Como dice Apocalipsis, dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. No creas que no afecta lo que hagamos hoy, que no nos va a afectar en la eternidad. Por eso dice acá lo que acabamos de leer, dice, prosigo al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero imagínate tu maquetita, está re bonita tu cabañita que hiciste con arbolitos, maderita, le pusiste arriba del techo hojitas, su jardincito, y te dicen, pásela por aquí, y tú dices, ay caray, yo no sabía que me la iban a pasar por fuego, si me quedó re bonita, ¿no? Ay, no. ¿Sabes? El pueblo de Israel tenía enfrente un pueblo que conquistar y una tierra para tomar. Tú la tienes, yo la tengo. Pero así como hubo 10, más bien cientos de personas que quisieron apedrear a Josué y a Caleb por tener una actitud diferente, si tú te determinas a tener una actitud diferente como la de ellos, más de uno te va a querer callar. Más de uno te va a decir que no se puede. Ya te quiero ver en la primer bronca, ya te quiero ver en el primer problema, ya te quiero ver cuando salgas de tu primer amor, ya te quiero ver en esto. Más de uno te va a querer callar, tu misma conciencia te va a querer callar, el diablo mismo te va a querer callar, te va a querer apedrear. Es que el Juve anda emocionado ahorita, tú, espérate, la realidad es otra, la vida cristiana es otra. Bueno, pues ahí cada uno sabrá si lo compra o no. Para terminar, en los versos 13 al 23, después de que el pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb, Moisés intercede por el pueblo, Dios emite su castigo, 40 años al desierto a vagar, pero Dios no pasa por alto la actitud de Caleb. Vamos a leer verso 24, 23 y 24 del capítulo 13. Dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Quítale el nombre de Caleb y ponle el tuyo. Ponle el tuyo, ahí está en la pantalla, ponle el tuyo un ratito. Mi siervo, mi sierva, tiene una actitud diferente a los demás. Pregunto, ¿tienes una actitud diferente? ¿Hoy tienes una actitud diferente?
¿Estás afirmando ya? ¿Estás comenzando a afirmar tu pensamiento para pensar conforme a Dios, alineado a Dios? ¿O la mente de esclavo te sigue todavía jalando? Tus circunstancias te están jalando otra vez a esclavizarte, tu tristeza, tu depresión, tu pérdida, ¿sigue otra vez jalando a ser esclavo? ¿O estás listo para lo que venga? No estamos diciendo con esto que lo que venga estará exento de dolor, en ningún sentido. Tal vez lo que venga el próximo año, y mira que no quiero con esto ser pesimista, pero tal vez lo que venga el año para tu vida, para mi vida, sea algo difícil. Pero ¿crees que puedes, con y en Dios, superarlo, salir adelante, mantenerte firme? Bueno, la actitud que tengas hoy para eso y la que tengas en ese momento para eso va a determinar la calidad de tu vida cristiana. La próxima semana hablaremos de esta tierra por conquistar, de estos enemigos a vencer, y nos vamos a enfocar ya más particularmente en estos 3 campos de batalla que nos esperan, que estamos ya librando y que nos esperan adelante. Las batallas con uno mismo, nuestras circunstancias, nuestras debilidades, nuestras inclinaciones, nuestra batalla contra el diablo, porque tiene artimañas, porque tiene estrategias, porque tiene trampas, porque tiene mentiras, porque tiene un plan concertado contra ti, contra mí, y nuestra batalla contra el mundo, porque el mundo es el mayor de los distractores, es lo que más nos desvía la mirada y nos hace que perdamos de vista lo que tenemos por delante. La lectura para esta semana, Deuteronomio 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la lectura para esta semana? Deuteronomio 1, 2, 3, 4. Ponte de pie y vamos a